Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a, el segundo programa de este nuevo ciclo de Racing, una pasión celeste y blanca. A muchos les gusta decir 30 años, pero como paramos un rato, 25. Yo prefiero, la única verdad, la realidad, dijo alguien hace muchos años, yo prefiero decir los años que son realmente. En estos 25 años, recién le comentaba al invitado, a uno de los invitados, porque hoy tenemos un programa, está mal que lo diga yo, pero fantástico, con una comunicación con el extranjero. Bueno, no le quiero adelantar nada para que usted se sorprenda con el invitado que vamos a tener desde Europa. Pero le comentaba a Diego Bartalota, que es miembro de comisión directiva, que nos va a contar un poco qué es lo que está haciendo en esta primera parte del programa. Le comentaba que, que realmente la gente se comunica, la gente participa, la gente quiere que se lo nombre. Entonces, en este nombrar, Darío Weinrib de Mar del Plata, que está pasando un momento complejo, ¿sí? Pero bueno, hay que ir para adelante, esto es así, la vida es así, pero saliste de uno peor que este. Entonces, todo va a andar bien, Darío. Un fuerte abrazo. Para Larry Torrillate, que fue el mejor jefe de prensa que tuvo el municipio de Morón, veneno de Racing, amigo, hombre de extrema confianza de Martín Sabatella. Está pasando por una interna ahora densa. Nunca entenderé esas cosas porque ¿viste? Después perdés, pero bueno. Edgar Salgán, de San Luis. Edgar, no te enojes con los ensobrados. Los periodistas ensobrados, sean partidarios, y menos ese que dijo que Blanco iba a ganar, perdió por goleada. Es un pobre tipo, ¿no? Ni nombrarlo, ni te enojes, porque el que se enoja pierde. Simplemente no mirarlo, ¿sí? Linda provincia San Luis, ¿eh? Para Fernando Ricci, feliz cumpleaños, 43 nada más. Para Sergio Corrado, que se quejó del vicepresidente, de mi amigo Martín Ferré, porque dice que no dijo nada. Sergio, Martín debe ser uno de los tipos más políticos que tiene Racing. Y no es porque sea amigo mío, pero a veces no diciendo decís mucho más que diciendo, ¿sí? Todo depende de dónde se lo mire y cómo se lo mire. Para Vito Cosentino y para Pedro Núñez, y para alguien que vamos a usar como separador la propaganda de su canal de YouTube, Julián Espital, que realmente tiene 20.000 videos con goles de Racing. O sea que a partir de este programa Julián va a estar incorporado al programa. Obviamente no puede venir porque el trabajo no se lo permite, pero permanentemente, también se lo dije al otro invitado que tenemos, que lo tengo a mi derecha, lo vamos a usar porque la galería de goles que tiene es fenomenal. Así que Julián, realmente gracias. El sitio se llama Gol de Racing Club y esperemos que la gente se inscriba en ese sitio, le dé manija a Julián y se regocije con todos los goles que Julián tiene, que son espectaculares. En 30 años o 25 años de hacer el programa yo tendría que tener todo eso, pero lo tengo en beta, en VHS, se imagina, tengo que vender el departamento para pagar la conversión. Carlos España, gracias por venir. Un gusto estar acá. Historiador, sí, recopilador, por vocación. No tengo título. Aclaraste que no eras periodista, lo cual me parece fenomenal. Yo digo la verdad, no tengo esa cosa de decir, oh, yo soy tal cosa, soy tal otra. Pero sos un apasionado de las estadísticas, de la historia. Sí, la estadística no tanto, pero la historia sí. Bien. Sí. ¿Cómo le va? A usted le pegaron también, ¿eh? ¿Ah, sí? A usted le dieron porque dijo que no lo apretó, no estuvo picante. Yo pensé que me ibas a hablar primero por el Día del Periodista. Claro, el único periodista acá es usted, cierto. Feliz Día del Periodista. No ensobrado. No, jamás. Porque también me dijeron, ¿por qué le pegaba a Viñolo? Yo no le pegué a Viñolo.
Yo le pedí a Viñolo, No pierda dije tiempo. que era sospechoso, claro. Eso que dice usted. Dije que era sospechoso que le mandamos el programa que hicimos con la estafa fenomenal de Devia y del tesorero y a los 2 días le hizo un reportaje a Blanco que parecía su jefe de campaña. Eso no es pegarle. Debe haber habido, no sé, no lo leyó. Nunca se puede conformar a todos, pero bueno, la semana pasada lo tuvimos a Martín Ferlé, la primera vez que, porque hay muchas quejas, ¿no?, acerca de que falta comunicación. Bueno, vino el vicepresidente segundo. Y estuvo todo el programa. Le preguntamos sobre varios temas y habló. Después, obviamente, está completamente válido de que la gente opine o que si se quedó con alguna duda o con la posibilidad de alguna repregunta, y bueno, se puede hacer a otros miembros de comisión directiva o desde el club mismo comenzarán también a informar sobre distintas situaciones que se van dando. Obviamente, siempre lo que más llama la atención es el tema futbolístico, pero acá que siempre fuimos muy comprometidos con la realidad institucional, sabemos que vamos a estar este año atentos a lo que pase con la Asamblea, al informe de gestión, que fue lo que manifestó Martín, que es importante, y bueno, saber cuál ha sido el legado de la gestión pasada y ver con qué situación se encontró verdaderamente la nueva comisión directiva. Porque obviamente ahora todos están el libro de pases, queremos traer jugadores, pero hay que ver, hay plata. Igual vos sabés que yo tengo muchos contactos en muchos lados. Y en la semana me llamó gente que no es hincha de Racing, pero que tuvo cargos muy fuertes en 25 de mayo. ¿Conoce la calle 25 de mayo? Sí. ¿Conoce? Bueno. Y me comentó algunas cosas sobre pases, sobre plata que entró, que se perdió. Me preguntaron si conocía a Blanco. Obviamente les dije que sí. Y el pasado de Blanco, obviamente también les dije que sí. Pero ellos conocen mucho más, porque en esa calle, en 25 de mayo, se conocen muchas cosas de la gente. Bueno, lo importante es que eso se conozca también en algún momento y Exacto. que públicamente el hincha de Racing y el socio sepa cuál es la realidad con la que se encontraron. Con la que se encontró a la partir nueva de este año comisión 2025. directiva. Exactamente. Bueno, gracias por venir. Son pequeños chascarrillos, ¿no? Esto es televisión viva. Bueno, tenés Diego Bartalota, tres cargos o 3 departamentos, ¿sí? Racing Solidario, Racing Integrado, todo que tiene que ver con cultura, que tiene que ver con generar una imagen del club que no había. Exactamente. Buenas noches a todos, Ariel, un gusto estar acá. Diego nos dio y nos pidió con mucha responsabilidad que llevemos adelante la tarea de poner a Racing en lo más grande, y como Racing es un club social, es un club de fútbol, pero es un club social, es una gran institución, tenemos este desafío que tiene que ver con la responsabilidad del Departamento de Cultura e Historia, por un lado, la responsabilidad del Departamento de Responsabilidad Social, conocido como Racing Solidario, y el Departamento de Personas con Discapacidad, que es Racing Integrado. Son 3 departamentos que hacen a la participación de los socios, de las socias, y que ponen siempre de pie a esta gran institución que es nuestro querido Racing Club. Bueno, mira, la semana pasada estuvo, aparte de Martín, como invitado un gran amigo mío, un fenómeno de actor y director, Manolo Callao. Y Manolo precisamente hizo hincapié en esto que motivó que le pidiera a Diego Rayman que te invitara, porque habló de que Racing también es cultura y que Racing también es hacia el otro, no solo hacia la pelotita que entra en el arco, ¿no? Tal cual. A ver, los clubes sociales principalmente desarrollan actividades culturales. Las actividades culturales no son solamente las prácticas que desarrollamos los socios, las socias, sino todas aquellas que le dan otro sentido de pertenencia, de territorialidad, de arraigo, de identidad a nuestros clubes. Y Racing en eso siempre ha sido pionero. No solamente ha sido el club el primer grande, como siempre decimos, sino que ha sido pionero en infinidad de actividades deportivas, disciplinas, en actividades culturales. Es por eso que nosotros nos dimos una planificación con un montón de compañeros, como Carlitos España, entre otros, pero hay un montón de historiadores, de trabajadores de la cultura, de personalidades, que se suman a este gran desarrollo cultural que tiene Racing, que va a estar, o que mejor dicho, está anclado en algunas verticales. Por un lado, todo lo que desarrolla el departamento, la Comisión de Historia dentro del departamento, que es un partido que ganamos
no dentro de la cancha, sino que lo ganamos a partir de la investigación, del trabajo de un montón de historiadores, de Carlitos España, de Paso Viola, de infinidad de compañeros, no quiero olvidarme de ninguno, que fueron y visitaron medio por medio, canal de comunicación, fueron a la AFA, nosotros participamos de Historia AFA, a dar una discusión con otros clubes, que es reconocer la historia completa. La historia no se divide ni en 2 ni en 3, como algunos nos quieren hacer creer, sino que hay una historia rica del fútbol en su completitud, en donde Racing es un club enorme, 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 y es donde nosotros hacemos hincapié que esa historia necesita todo el tiempo ser defendida, puesta en valor y revalorizada. Significa masivizarla, significa charlar con los estudiantes del colegio, significa charlar con más y con más socios, porque posiblemente nosotros que somos de otra generación nos hemos acostumbrado a leer la historia, y sin embargo hoy podemos encontrar en nuevos dispositivos y nuevas plataformas que esta historia se puede contar de otra manera. Entonces el desafío que tenemos desde el departamento es mantener viva esa llama de la historia, pero contándosela a todas las nuevas generaciones de socios y de socias. Por otro lado tenemos el enorme laburo que desarrolla el Archivo Histórico de Racing, que el Archivo Histórico funciona en el estadio, funciona también en la sede, con material historiográfico, audiovisual, material fílmico, donaciones que realizan socios y socias permanentemente, desde donaciones de la revista Racing, camisetas, hasta trofeos que nos han compartido otros clubes. Bueno, eso hace parte del acervo cultural, del patrimonio histórico de Racing, y es lo que Racing, o que mejor dicho el archivo, que con mucha pasión lo llevan adelante, clasifica, investiga y después lo pone en cuidado, porque como te decía, ese patrimonio histórico es incalculable y es único. Y tenemos todo el desarrollo que llevan adelante las comisiones de cultura, de bandera cultural, que lo novedoso este año fue que volvemos con talleres culturales a la sede de Avellaneda para que la sede se vuelva a llenar de socios y de socias, canto, guitarra, bajo, ajedrez, magia, ballet. Son el primer tanque, como nos gusta decir, de talleres que lanzamos junto con los otros talleres que se desarrollan en Villa del Parque, y la infinidad de eventos que ponen en valor la cultura. Patricio. Sí, con respecto a lo que hablabas del archivo histórico, y la semana pasada lo consultábamos a Martín, también a algún otro directivo, hablas de una planificación. ¿Cuánto tiempo podría llevar a plasmar que todo ese archivo, que sabemos que está ahí pegado a lo que es la sala de conferencias, pero transformarlo en un museo que, a diferencia de otros clubes, Racing no lo tiene? Y sobre todo con la gran historia que tiene Racing, como vos bien vos decís, no solo futbolística, sino en distintos ámbitos. Es parte de los sueños que tenemos, poder plasmar todo esto en un museo, que puede tener que ver también con próximas planificaciones, con próximas obras. Es decir, el museo es nuestro norte, es donde queremos llegar con todo esto. Sin embargo, hoy lo principal para nosotros es la guarda y el recupero y el cuidado de esto. Como ustedes sabrán, cuando se pierde mucha institucionalidad, también se pierden las cuestiones que hacen al club. Y hemos encontrado cosas que no estaban en buen estado, cosas en el bajo tribuna, y precisamos recuperarlas. Y eso tiene un tratamiento específico. Como te decía recién, como les decía, eso se estudia, se clasifica y no es de libre manipulación, por ejemplo. Porque estamos hablando, la semana pasada nos donaron un libro de balances del año 1928. Estamos hablando de reliquias para nuestro club. Y con esto, ¿qué quiero decir? Que si el club no toma con la mayor institucionalidad posible estas cuestiones que hacen a su historia, si nosotros mismos dejamos de lado nuestra historia, ¿cómo podemos hablar de sueños y de futuro? Para nosotros es clave, por eso digo, todo lo que se desarrolla dentro del departamento, con un montón de historiadores, un montón de colaboradores que hacen todo esto ad honorem, a pulmón, y que es lo que revitaliza a los clubes sociales. Carlos, habló Diego de Historia AFA. ¿Cómo se te dio por meterte a, digamos, recopilar la historia de Racing? Cuando yo era más joven, digamos, tenía 15, 20 años en esa etapa, ¿no? Empecé a ver y a sorprenderme de lo que ahora se llama amateurismo, que yo estoy de acuerdo, pero bueno. Los 7 campeonatos claro, seguidos. Y cuando vi eso, digo, y esto me sorprendió. Y digo, bueno, quiero saber más
Y ahí empezó todo. Y ahí te metiste de lleno en la historia de Racing. Sí, después lo conocí a Fernando Fernando. Pasoliola y estamos totalmente de acuerdo en casi todo, siempre tiramos para el mismo lado. Investigamos mucho, es enorme la cantidad de periódicos, personas familiares de jugadores que ya no están, que hemos consultado. La verdad que igual hay algunas cositas que todavía no pudimos ver, Pero es cuestión de laburo, ¿no? Vos sabés que cuando yo manejé las relaciones institucionales del club, quisimos hacer con Boca, River, Huracán, San Lorenzo, quisimos hacer precisamente esto que dijiste de Historia AFA. Nosotros lo quisimos hacer con relaciones institucionales AFA. Fue imposible. Fue imposible. Obviamente había una persona que ya no está, afortunadamente, que Dios lo tenga en la gloria, no lo deje volver nunca, Julio Humberto Grondona. Bueno, nos boicoteó de todas formas a todos los presidentes de relaciones institucionales de los clubes que queríamos no hacer una cosa paralela a las relaciones institucionales de AFA, pero sí que tuviéramos una institucionalidad, digamos. ¿Con Historia AFA pueden trabajar bien? Sí, con Historia AFA trabajamos pero muy bien en este momento. Me animo a decir que somos uno de los pilares, con otros clubes obviamente, de Historia AFA. Tenemos una de las vicepresidencias y, como les decía antes, ese trabajo que se desarrolla en Historia AFA es clave. Es un partido que se juega en simultáneo al que juegan nuestros 11 titulares todos los fines de semana. Y es valiosísimo el trabajo, porque no es poca cosa, no es menor que, y no tengo, digamos, quizás plurito en decirlo, durante mucho tiempo algunos clubes y algunos medios de comunicación que también quizás hablaban con esos clubes, contaban la historia desde el profesionalismo para acá. Y la historia es una historia que es completa. La pelota no empezó cuando se cobró el primer salario. No empezó a rodar cuando algún jugador firmó su primer contrato. Disculpame, Diego, justamente yo no estoy muy de acuerdo con el término revisionismo histórico, porque en realidad no es que estamos volviendo a ver, sino que en realidad es algo que siempre estuvo, esa historia, pero como bien vos decís, de manera sesgada, algunos medios, algunos clubes, que a veces es medio insólito. Porque, claro, pero pareciera que el amateurismo no existió. No, es que hay clubes que se da, ¿no?, esa paradoja que festejan su centenario como club, pero empiezan a contar el fútbol del año 30 en adelante. Claro. Digo, pero antes, ¿qué hacían? ¿Hacían regatas? ¿Jugaban a las bochas? ¿Qué jugaban? Pasa que en el amateurismo nunca lograron nada, entonces lo desconocen. Exactamente. No vamos a nombrar quienes no No, lograron no. nada, pero bueno. Menos mal que no. Pero bueno, es saludable que te permitan laburar, ¿no? Es recontra saludable. Diego es un enfermo del trabajo, lo digo así. Está permanentemente en el club, ha conformado una comisión directiva de mucho laburo, de muchísimo laburo, de perfil bajo y mucho laburo, nuestro secretario general, nuestros vicepresidentes. La verdad que es para sacarse el sombrero con cada uno de ellos, y encontramos un club en situaciones delicadas, en situaciones que quizás tenían poca institucionalidad, y para ser grande, en todo sentido, pero para ser grande en términos futbolísticos, hace falta construir un club vigoroso en términos institucionales, un club que tenga procesos. Muchas veces nos preguntan, bueno, pero ¿qué es esto de los procesos? Es construir los mecanismos, la previsibilidad, para que los objetivos que te pones se puedan llevar adelante de la mejor manera. Y eso es lo que estamos haciendo en cada una de las áreas, en el pedido que nos hizo el presidente Diego Milito, y siempre de cara a los socios, con muchísima escucha. En esto creo que tenemos que abrir todos los espacios de participación para que los socios traigan propuestas, nos corrijan las veces que crean necesario corregirnos, pero el club lo hacemos. Yo siempre pongo este ejemplo: imagínense un gran puzzle. En ese gran puzzle, obviamente, que la mayor cantidad de piezas son las referidas al fútbol, pero después es un puzzle que se completa con infinidad de piezas, con los socios, con las filiales, con todos los departamentos. Vos estás ahora, como dijiste, a cargo de lo que es el Racing Integrado y el Racing Solidario. Esos son dos ejemplos también que, atravesando distintas etapas políticas,
se ha podido mantener en el tiempo esa labor e ir mejorándola. O sea, tampoco es cuestión de arrasar, sino también de construir sobre lo que se ha podido hacer durante todos estos años. A mí en el caso del Solidario siempre lo recuerdo. Allá en 2008 con Rodolfo Molina, como presidente, me tocó formar parte del primer evento que hizo el Racing Solidario, que fue una jornada de futsal, que aprovechamos ese evento, había venido un canal deportivo a transmitir ese evento y recaudamos lo que era todo alimentos no perecederos, que en ese momento había habido también una situación de inundados, y bueno, y ahí se empezó. Van a hacer una actividad del fin de semana, ¿no? ¿Por qué no les contás a los socios, Este fin de semana tenemos el cuarto evento de literatura racinguista, llamado Vicente Citolema, en homenaje a este gran filósofo, pensador argentino. Van a participar Alejandro Wall, Ro Ferrer, el profe Arcucci, Signorini. Se va a llevar adelante en el tercer piso de la sede de Avellaneda, insisto con esto de que la sede siempre tenga la participación en la vida de los socios, y va a haber mesas temáticas. Hace muy poco hicimos nuevamente una edición fabulosa del Torneo del Truco. Fue el Torneo del Truco donde más parejas anotaron, 56 parejas, socios de todas las edades y socias. Me lo perdí. Te lo perdiste, no sé cómo estás para... Me lo perdí, estoy. Para las cartas, pero fue un gran torneo. No, me comentó justamente alguien que comenta fútbol en el programa, Darío Giuliani, que va a presentar su libro. El sábado me invitó que fuera con mi mujer. Así que el sábado ¿a qué hora? ¿En la sede? El sábado a las 15 horas, en el tercer piso de la sede. Para nosotros poner en valor... La literatura racinguista es clave, hay que volver a la lectura, de autores racinguistas. Hace menos de un mes presentamos en el Registro de Honor el libro Distinto a Todos, de Matías Bauso. Estamos pensando, ya lo tenemos diseñado, lo vamos a comunicar en breve, un ciclo de cine para el mes de agosto, con un montón de sorpresas que te las vamos seguramente a anticipar a vos primero en el momento indicado, pero con directores de mucho renombre, que nos da orgullo que vuelvan y que sean parte de Racing. Y tomando lo que nos decías vos, Racing ha sido siempre un pilar fundamental respecto a la inclusión y la integración. Y estos dos departamentos caminan mancomunados, Racing Integrado y Racing Solidario. Racing Integrado le da participación a más de 400 personas con discapacidad. Es un club pionero en el fútbol argentino. En el trabajo de personas con discapacidad. Este año, de hecho, en octubre, el 25 de octubre, el departamento cumple 30 años y tenemos como muchas ganas de contar todo lo que se hace. Hace poquito lanzamos una disciplina que es novedad en el fútbol argentino, entre los clubes grandes, que es el Power Chair, que es fútbol en silla de ruedas motorizadas. Sí. Estuvo en ese lanzamiento el intendente de Avellaneda, el presidente Diego Milito. Para que tengan en cuenta, participaron incluso el club campeón, que es Tigres, que fue campeón de la Libertadores. Y es pionero, digo, porque no hay club grande que desarrolle esta disciplina. Se desarrolla todos los sábados en la cancha del Alsina, en el estadio. Dentro de menos de un mes y medio, nuestro equipo de futsal para personas con discapacidad intelectual viaja al primer mundial de personas con discapacidad intelectual en Houston. Éramos el único club invitado, ahora también participa Boca, pero eso es un orgullo no solo para Racing, sino para Argentina. Y como les decía, Racing Solidario es un baluarte enorme. O sea, hace poquito nos felicitaron de todos lados por la campaña de donaciones que se llevó adelante en las inundaciones de Bahía Blanca. Sí, me consta. Sí, me consta porque hay gente de Bahía que me dijo... Y bueno, dejamos abierto que vengas las veces que quieras y que fundamentalmente nos pases información permanente y el compromiso de encontrarnos el sábado en este evento cultural y en esta presentación de libros y demás. Y bueno, gracias por venir. Muchísimas gracias a ustedes. La verdad que es un orgullo, un honor estar con ustedes, con el gran Carlos España acá, que es historia viva también. Y las primicias con ustedes siempre. Dale. Ariel. Nos vamos. Cuando vengo... Vamos a ver el Quinquela también. Que la gente sepa, que lo hablamos la semana pasada. Lo nombraste la semana pasada. Hay mucha gente que no sabe que en el tercer piso de la sede donde va a ser, hay un gigante. Hay un que la gente suba y se puede encontrar con
ese cacho de cultura gigante, ¿sí? Vamos a un separador y a la vuelta la sorpresa, ¿sí? La sorpresa, y empezamos con la historia de la Copa Libertadores en el 97. Bueno, le dijimos que teníamos una sorpresa y más allá de lo que fue como jugador y de lo que rindió como jugador, rindió como persona, es un muy buen tipo, aparte yo le tengo mucho afecto, y lo tenemos desde Madrid en esto que dimos en llamar invitar a aquellos que formaron parte de la Libertadores 1997. Es un placer tener acá a Claudio Cabezón, nunca supe por qué le decían Cabezón, Marini. ¿Cómo le va, amigo? Tanto tiempo. ¿Cómo andas, Ariel? Buenas tardes, ¿cómo andan todos? ¿Todo bien? Todo en orden. Ayer nos pasamos toda la tarde comentando la final de la Copa Europea entre España y Portugal, y hoy te tenemos acá. Estas son las maravillas de la tecnología, ¿viste? Estás a 12.000 kilómetros, pero estás acá en Racing, una pasión celeste y blanca. Y hoy la verdad que con esto de la tecnología, el avance tan importante que hubo en la tecnología hace que todo esté cerquita, estemos todos a un clic de cualquier lugar. Así que nada, placer que se hayan acordado, placer que podamos hablar un ratito y bueno, también, más allá de todo eso, ilusionado con todo lo que se le viene a Racing en este final de año o en este semestre que queda, ¿no? Estuviste 3, 4 años en Racing en una época compleja, pero ¿qué significó para vos la llegada a un grande, la llegada a Racing? ¿Qué pasó en tu vida con la llegada a Racing? No, a ver, esperá, porque lo que estás obviando, y no me gusta corregir, pero yo fui a los 9 años al club. Hice todo lo que es inferiores con toda la banda de Betito Carranza, Fleita, Pellejero, Ventoso, bueno, toda la categoría 72. Debuté a veces de una manera media ilógica, pero bueno, debuté en el 90, me quedé hasta el 94, después me fui a Huracán, después volví 2 años más, así que pasé mi vida en el club. Así que más allá que quizá lo más notorio es cuando estás en primera división, uno pasa nada, toda la niñez, toda la adolescencia. Racing, bueno, Racing fue parte de tu formación, en otras palabras. En otras palabras, no, en esas palabras. Fue parte. Yo ayer estaba pensando un poquito y digo, la escuela y Racing fueron los que me formaron. Obviamente que uno en tu casa, que es la principal, la formativa principal que tiene el ser humano, pero después el club, con sus amigos, con su gente que había y que estaba involucrada en ocuparse de todos nosotros. Bueno, con un montón con esa micro que es el club, la verdad que nos enseñó muchísimo, nos hizo crecer y bueno, le debemos mucho a Racing por sobre todas las cosas. Te voy a poner un recuerdo de una situación tuya que no era demasiado usual, pero esto te va a provocar una sonrisa. A ver, director, póngale al amigo acá. Señoras y señores, esto vale, allí llega Marino y gol. ¡Gol! Racing 4, Boca 2. ¿Qué tal, Empujando Caña, McAllister en anticipo. Qué lindo gol, ¿eh? Casi la nada, verdad ¿no? Mirá, no, mirá, la verdad, de ese gol o sea, obviamente que es recordado porque siempre hacerle un gol a River o a Boca es siempre importante y bueno, trae consigo un montón de otras cosas. Pero también tengo otro que seguramente te recordarán, pero no por el gol en sí, sino porque fue
en la fecha esa que jugamos los 2 partidos en el mismo día. Claro. Y bueno, a mí me tocó hacerle el gol a Vélez, que ganamos 2-0. Y bueno, quedó medio como marcado, viste, que son goles que son, no sé si emblemáticos, pero sí que se recuerdan durante mucho tiempo, sobre todo en algunas épocas. Y bueno, nada, no hice mucho, pero la verdad que terminé quedando en la historia, entre comillas, por estas dos situaciones no habituales. Bueno, por eso empezábamos el recuerdo de esa Copa Libertadores del 97. Entre otras cosas, bueno, Carlos se debe acordar del tema que nos hicieron jugar 2 partidos el mismo día, ¿no? 2 de marzo del año 97. Sí, exactamente. El señor que estaba al mando del AFA, que no lo quiero nombrar porque ni se lo merece, decidió que no iba a permitir que Racing y Vélez postergaran los partidos locales que tenían y que jugaran el mismo día, que usaran 2 equipos. O sea, te quedaste, Claudio, para el partido con Vélez y la otra parte del equipo se fue a jugar a Ecuador. Sí, teníamos, en realidad, los que más habitualmente estábamos jugando nos quedamos. Habíamos, si no recuerdo bien, no sé si fue sí, creo que fue la fecha anterior, habíamos perdido en el arranque del torneo con Central 5-0 y Coco se recontra calentó y bueno, cambió mucho para esa fecha tan particular. Nos tocó quedarnos y bueno, terminamos ganando bien. Los chicos en Ecuador terminaron perdiendo, pero bueno, fue también un buen cachetazo y bueno, empezamos a solucionar muchas de las cosas y aprender para luego competir en esa Copa Libertadores. Una Copa Libertadores bastante dura, ¿no? Y sí, era era durísima. Creo que pasamos bien a Vélez, bueno, y los ecuatorianos. Después nos teníamos ya que cruzar con el River de todas las figuras, que también lo dejamos afuera, que fue por penales. No sé si te acordás. Sí, tenemos todo registrado. Bueno, viste, y sí, después nos tocó Peñarol, justamente nos tocó Peñarol en Montevideo, en el inicio de la jornada. Terminamos clasificando también, que lo sacamos por penales. La verdad que fue una copa muy dura, muy fuerte, con equipos que eran, la verdad que eran todos, bueno, no había tantos, ¿no? Entonces, la Copa Libertadores era un gran torneo. Bueno, fue difícil, nos terminamos encontrando con el Sporting de Cristal, que fue la verdad que un varapalo muy grande para todos, pero la verdad que terminamos haciendo una gran Copa Libertadores. Sí, bueno, eso ya lo vamos a hablar cuando lleguemos. Sporting Cristal era casi la selección peruana. ¿Qué recuerdo tenés del Coco Basile? No, Coco es un crack. Yo no puedo... A ver, en el fútbol, viste que es el boca a boca, digo siempre. Y si todo el mundo dice que genera algo en vos y que te habla que es un gran tipo, que es buena persona, que va de frente, y la verdad que eso fue lo que nos demostró a nosotros y la verdad que hemos aprendido muchísimo con Coco. Para mí un crack. Patricio. No, bueno, quería preguntarle más que nada a Claudio, porque él dice fue una Copa Libertadores muy dura, poner en contexto que Racing tuvo que jugar en la altura, en el caso del partido del Nacional, y no había arrancado bien. Se había perdido con Vélez, no se había podido ganar Emelec, se había perdido con el Nacional, pero después se fue construyendo una mística para poder pasar rivales tan duros como River y como Peñarol. ¿Cómo se fue forjando esa identidad del equipo? No, a ver, nosotros sabíamos que teníamos un muy buen equipo, teníamos individualidades importantes y después la Copa Libertadores era un plus, una ilusión que teníamos todos
y obviamente que todo el contexto que genera la gente, el contexto que genera todo lo intangible que sucede en la cancha de Racing, era y es muy importante. Entonces, creo que la verdad nos hicimos muy fuerte desde el juego, desde el grupo, desde el juego, y obviamente que teníamos un espaldarazo importante de parte de la gente. Lástima, siempre vamos a estar con esa, lástima que no pudimos coronarlo, porque creo que fuimos merecedores por lo menos de jugar la final. Sí, aparte el primer partido con Sporting Cristal en Avellaneda, el arbitraje fue lamentable. Nos hicieron el segundo gol en el descuento, minutos que dio que no correspondían, y bueno, y fuimos con ese balde de cal hirviendo a Lima, que también fue un lugar muy complicado, con problemas con la hinchada peruana, y con un Sporting Cristal, como te dije antes, que prácticamente era con el Camello Soto, con el Ñol Solano, prácticamente era un seleccionado peruano, ¿no? Sí, más allá del seleccionado peruano, hubo cosas extrañas. Pero bueno, eran lógicas o eran casi normales en lo que era la Copa Libertadores. No había tanta televisión, se veían pocas cosas, pero la verdad que sí, un poco lo que detallaste vos. Sufrimos al árbitro, sufrimos todo lo que era el contexto del estadio. Creo que merecimos más en cancha de Racing. La verdad que, bueno, son estos partidos que a veces no se dan y terminamos complicando una llave que me parece que la habíamos merecido igual. Más allá de todo, la habíamos merecido. Bueno, no deja de ser fútbol y a veces pasan estas cosas que uno no puede explicar bien. Bueno, Claudio, realmente un gustazo gigante haberte tenido, aunque sea un ratito. Lo mejor para vos en España, si es que decidís quedarte. Ahora vamos a pasar goles con los ecuatorianos para que los veas. Y bueno, estamos acá y cuando vuelvas a la Argentina, obviamente te vamos a invitar para que vengas al piso, para que charles con nosotros. ¿Sí? Bueno, dale, sí, espero. Lamentablemente no pude ir, me hubiese gustado estar un poco más. Hoy la verdad que acá hace muchísimo calor, está haciendo 35 grados, así que se está sufriendo. El calor madrileño, se caen los pajaritos del calor en Madrid. Se caen los pajaritos, pero bueno, gracias por invitarme a estar un ratito presente, a ser parte de ustedes. Y bueno, hasta otro momento. Bueno, abrazo grande. Lo mejor para vos. Bueno, Claudio Marini, un tipo fenomenal, un tipo bárbaro. Está la hija y el hijo viviendo allá también. Argentinos que se van, ¿vio? Lamentablemente. Pero bueno, vamos a pasar goles en esto que dijimos con Carlos y con Patricio. Y pasá los dos, pasá Nacional y pasá Emelec. El que te guste más primero y vamos a ir, ahí tenemos, el Nacional 2, Racing 0. Podemos poner un poco en contexto, Ariel, que algo que comentaba recién Claudio. En ese momento la Copa Libertadores eran 20 equipos, 2 por cada país, sí. Y se sorteaba y tocaban los 2 argentinos en este caso con los 2 ecuatorianos en el mismo grupo. Generalmente iba campeón y subcampeón. Nacional era el equipo del Ejército. El equipo apoyado por el Ejército en el Ecuador. Racing había llegado no como campeón, sino por haber ganado ese repechaje con Gimnasia en cancha de River con el gol del Chelo Delgado, que Carlos seguramente lo debe recordar. Porque Vélez había ganado los 2 torneos, en apertura y clausura, entonces ya estaba. Y el segundo lugar tenían que definirlo los 2 subcampeones, que Racing fue de la apertura y Gimnasia de clausura. Y ganó Racing 1-0 con un gol de Delgado, me parece. Y en esa época, cuando vos ibas a jugar de visitante, te hacían jugar en la misma semana los 2 partidos por una cuestión más económica de los viajes. O sea, Racing jugó entre semana con Emelec y el domingo, ese domingo 2 de marzo, en la altura, en el Estadio Atahualpa, con el Nacional, a la par que se estaba jugando horas más tarde en cancha de Racing con Vélez, el partido que comentaba Claudio, que él hizo uno de los goles en el triunfo por el campeonato local. Ahí con Emelec era en Guayaquil y obviamente Nacional era en la altura de Quito, ahí estuve.
y realmente se siente la altura en Quito, si bien no es como La Paz, pero la pasás mal, no podés caminar una cuadra. Nacional tenía un delantero muy interesante en esa época, que era delantero de la selección ecuatoriana, que no era la selección ecuatoriana de ahora, que era Clever Chalá, y acá tenemos el partido con Emelec, en Guayaquil, en la playa, digamos, en el mar. Ariel Graciani es el que nos hace los goles, que era un jugador argentino que después jugó para la selección de Ecuador. Sí, esa semana fue una semana nefasta. Ahí está el gol del Mago. Y bueno, hay que también recordar que pasaban los 3 primeros de cada grupo. Por Claro, eso Racing sufrió bastante, porque se había arrancado la primera fecha jugando con Vélez de local, que se pierde. Yo recuerdo ese partido, estaba de vacaciones en Mar del Plata, de verlo por televisión. Entonces vos venías para jugar los últimos 3 partidos prácticamente obligado a ganar al menos 2 y mirando de reojo los otros grupos para poder pasar como uno de los mejores terceros de ronda. Se termina pasando y ahí después, cuando viene justo el cruce en octavos con River, que era el River que venía a ser campeón de la Libertadores del 96, y que yo, que era adolescente, me acuerdo que los medios le daban mucha manija que iba a ser la Copa de Francescoli, que River iba a salir campeón otra vez y iba a ir a jugar la Intercontinental, la revancha con la Juventus. Pero bueno, en el medio estaba Racing. Claro. En el medio estaba Racing y lo dejó afuera. Sí, ese partido con Emelec también fue un partido no precisamente para recordar, ¿no? Pero bueno, de todas maneras forma parte esto de la historia viva de esa Copa Libertadores, que habría muchas cosas para contar que por ahí no se pueden contar por televisión, pero muy significativas en relación a los arbitrajes. Bueno, que algo comentaba también Marini, y cuando lleguemos específicamente al partido con Peñarol, el de la ida en Montevideo, que vos estuviste ahí el presente, fue escandaloso el arbitraje en ese partido, que bueno, Racing termina perdiendo, por suerte lo remonta en Avellaneda y luego también pasamos por penales, que se va a revivir ahora sobre todo porque ya salió el sorteo de los octavos de la Libertadores 2025 y el rival toca justamente Peñarol. Justamente toca Peñarol y toca Peñarol. Ya vamos a hablar de eso porque esto falta tiempo, pero recomendarle a la gente que quiera ir a Uruguay, primero que nos van a dar creo que 4.000 entradas, ¿no? Se juega en el campeón del siglo, no en el centenario como fue aquella serie del 97. Eso iba a decir, se juega en el campeón del siglo, que es un estadio nuevo para 40.000 personas, que queda en las afueras de Montevideo, en un descampado. Sí. Aquella vez, pocas veces en mi vida me tiraron tantas piedras como los muchachos uruguayos, que evidentemente los hermanos uruguayos, cuando jugamos al fútbol, ya me había pasado con mi viejo en el 67 en la final con el Celtic. Parecía que éramos, no sé, brasileños, por la cantidad de huevo, piedra que nos tiraron. Bueno, contra Peñarol fue igual, con un agravante, había llovido de una forma, era un fangal Montevideo lo que había llovido, y bueno, a la salida la pasamos realmente muy mal. Entonces el consejo es, ojo para los que decidan viajar, que me imagino que va a haber mucha gente que va a querer ir, ¿no? Sí, ya de hecho en distintos grupos de WhatsApp que uno comparte, hay gente no solo que va a salir de Buenos Aires, sino del interior y del exterior. Mucha gente de Brasil que va a aprovechar para ir a Montevideo para esa serie ante Peñarol. Sí, vayan con cuidado, porque el Carbonero no es precisamente gente tranquila. Y hay una pica muy especial, viste, que están diciendo en las redes que si le ganan a Racing son campeones de la Libertadores. Y ellos tienen, digamos, de algún modo también como esa historia, como pasa acá con Boca, que quiere la séptima, ellos tienen también allá el tema de que quieren ganar la sexta Copa Libertadores. Bueno, ahora ganaron la de futsal, que se conformen con esa, que la ganaron muy bien. Les mando también un abrazo en ese caso a los muchachos del futsal de Peñarol, que tienen un técnico argentino. Los otros días con Patricia fuimos a ver Araca La Cana, la murga, espectacular, uruguaya al ópera, espectacular, y había mucho uruguayo y había un par de chicos con la camiseta de Peñarol.
Pensé en decirles algo, pero dije, no, mejor me callo la boca porque va a ser pa' peor. Bueno, presente a la invitada. Hoy tenemos un programa internacional. Hoy no nos podemos quejar, ¿no? Bueno, hablábamos justamente de gente también del extranjero y que yo creo que forma también parte de lo que es esa historia de Racing, de un club forjado por inmigrantes. Si bien no fue el primer club criollo, porque eso fue argentino de Quilmes, pero sí dentro de los grandes, Racing fue el primero, digamos, que en su historia dejó de lado lo que era ese fútbol de los ingleses y se basó mucho en la inmigración. El Y tiene primer campeón criollo. El primer campeón criollo. Y tiene mucho que ver también eso, el tema de gente que llega a nuestro país y cómo adopta, abraza los colores de Racing y la invitada del día de hoy, bueno, está conocida como la rusa de Racing. No, pero diga nombre y apellido. Valeria Pizzina, que hoy es nuestra invitada. Ahí me gustó y que incluso más. ya está haciendo gestiones para que toda la familia se haga de Racing, que bueno, se hizo viral un video con la visita de su papá en las tribunas del Cilindro. Bueno, ¿cómo te hiciste hincha de Racing? A ver, contá un poco a la gente de Una Pasión Selectiva. Bueno, yo tuve la dicha de llegar a Argentina justamente cuando se jugó el Mundial de Qatar. O sea, imagínense, de repente la gente subiendo semáforos, gritando en todos lados. Aprendí muchas palabras, manija, cábala, en mi primera semana. Y por eso como que la pasión futbolera ya ahí como que era automática, ¿no? Ya desde ahí. Y después, bueno, ahí fui conociendo gente. Digo, ¿y qué onda la cancha? Que me pueden llegar a conocer alguna cancha argentina. Y de Boca y de River me presionaban mucho, o sea, como que hacete primero, asociate y después venís. Yo digo, no, ¿cómo puede ser? O sea, es como casarse sin conocer el novio, no puede ser así. Primero necesito entrar a la cancha. Y ahí entonces uno me dice, bueno, yo soy de Racing, si querés te llevo, vos ves, tranquila. Y ahí, Y el ahí video fue. que nos mandaste. A ver, pon el video con... Ese es otro, mi ese papá ya. ruso. Ese Mirá ya. vos. Quise hacer esta experiencia a mi papá. Bueno, él vino. Se llama Pavel y fumó a lo de Vino de Moscú. Bueno, sí, vino de Moscú y me dijo, bueno, ¿me haces un tour? Y yo digo, bueno, papá, no, Cementerio Recoleta no te llevo, mejor te llevo al Cilindro. Y ahí, miren, me parece que no se arrepintió. Pero es un exaltado ese hombre. No, imagínate que no habla castellano nada. Ahí habló con los hinchas, qué sé yo, de que los árbitros no le gustaban, que, bueno, 2 momentos, pero podía haber más. Y ¿Cómo se llama el viejo? Pavel. Pavel. Sí, claro. Pavel, pero Pablo en castellano. Vive en Moscú, sí. él. Sí, y bueno, no, como él, toda mi familia es futbolera. Hinchas del Spartak. Me llamaron Valeria, ¿por qué? Porque la esposa del gladiador Espartaco se llamaba Valeria. Ah, mira. Pero mi mamá es de otro equipo y mi papá nunca confesó. Hasta ahora no sabe, la pobre que le hizo trampa. Y entonces sí, pero él conoce muchas canchas, fue, bueno, a Barcelona y otros, pero dijo que en ningún momento sintió tanta pasión, o sea, tanta expresión folclórica, cultural de parte de los hinchas de Racing. O sea, de verdad, o sea, lo que ven parece como estar la primera vez en la cancha, pero el tipo ya recorrió 50 canchas mundiales famosas, pero dijo que, bueno, Argentina por algo es la capital de todo. Lo vas a tener que de todo traer el fútbol universal. cuando vuelva de Moscú acá, ¿no? Sí, muchos me escriben traerlo para la otra copa, porque con él ganamos la recopa. Él, de casualidad, nuestro viaje a Brasil también, él visita América Latina y justo el 20 fue nuestro último día en Argentina y el 20 y pico viajamos a Brasil, coincidió con los viajes de Racing y fuimos a ambos partidos de recopa, así que mi viejo es cábala. No, así como la ven alegre, también estuvo algo apesadumbrada los últimos días, porque bueno, dimos la noticia la semana pasada, que está casi concretado, que Martirena se va a ir a jugar a Rusia. Pero bueno, ella más que nada porque lo planteaba que era su jugador favorito, y cómo había recibido esa noticia. Sí. Pero todavía no está confirmado, ¿o sí? Sí, parece que solo hay rumores, pero yo cada día leo prensa rusa y digo, ¿qué onda con mi Martirena? Porque hay mucha pelea aparte entre Zenit y Spartak, y Zenit, claro, es la contra de mi club ruso. O sea, se define si se va a Racing de Rusia o se va a Independiente de Rusia. Imagínense la cantidad de presión que siento Que yo tenés, como hincha, ¿no? cada día. Carlos, Sí. Evidentemente extranjeros en Racing, Sí, no rusos, pero uruguayo, brasilero, chileno, paraguayo. dinamarqueses,
Dinamarqueses. Sí, sí. O sea, hinchas El- y jugadores, ¿no? Bueno, está la anécdota del por qué el club se llama Racing, por una revista francesa. Así Porque dicen varios todavía. porque varios de los ¿Está miembros de la comprobado? comisión... No pero está bueno, comprobado. Es una suerte de leyenda de que el club salió de ahí. Sí. De la anécdota que un miembro de esa primera comisión que... Lo que se dice es que Germán Villayac, que era de ascendencia Francesa, sí. tenía familia que le enviaba revistas permanentemente desde Europa. Bueno, una de esas revistas aparentemente tenía en su tapa la palabra Racing, que se supone que no era de una tapa de fútbol, que era de una carrera de ciclismo o de autos. Porque allá se le da mucha Racing. bolilla, Claro, mucha bolilla al ciclismo en Francia. en Francia, sí, sí. Así que eso es lo que aparentemente pasó, pero no está comprobado porque nunca se vio en la revista, nunca hubo un documento que dijera que pasó eso. Hubo algún recuerdo de alguno de los fundadores, pero nada. Caillot, Lira y compañía. Bueno, eso vino después. Claro. Pero yo te digo, hablábamos de jugadores extranjeros. El primer presidente de Racing fue extranjero. Arturo Artola era uruguayo. Mira. Y en el primer título de Primera División, 1913, había venido de Dinamarca un señor llamado León Goldbad. Era profesor de educación física. Lo probaron, jugó un solo partido porque parece que no funcionó, pero fue un dinamarqués que jugó Que en se Racing. puso la camiseta de Racing. Bien, bueno, lo vamos a seguir invitando a Carlos. Gracias por venir. Me alegra profundamente que hayas elegido este lado de acá de Avellaneda, nada de andar para el otro lado. Está terminantemente prohibido, a pesar de que mi mujer sufra de de esas cosas que alguna gente, poca, pero sufre. Pero no, realmente gracias por hacerte hincha de Racing, gracias por hacerlo hincha de Racing al viejo. Mandale a Pavel un gran saludo, decirle que la vez que volvamos a Moscú con Patricia lo vamos a ir a visitar. Y si no, que venga él y comeremos comida rusa en Buenos Aires. Y lo mejor para vos, y bueno, que sigas yendo y que sigas participando de esta pasión que es Racing, ¿sí? Y que aproveche también, bueno, para venderlo, las redes sociales, que todo el contenido que ella genera, por algún modo es influencer, ¿no? Ahora, Influencer, sí. de todas las distintas experiencias que tienen mucho que ver con Racing. ¿Estás trabajando en la embajada, ligada a la embajada soviética? Te Soviética, quedaste ¿viste? en el muro. Me quedé en el pasado, ¿viste? Sí, En la antes embajada había rusa. una SARCU, Sociedad de Amistad entre Argentina y Unión Ah, mirá qué Soviética, bueno. y yo estoy en el mismo edificio, sí, trabajando en proyectos culturales y etcétera. qué Me llamó bueno. mucho la atención lo que se habló también de la institucionalidad de Racing, porque mi idea es también agrupar a los extranjeros, que hay tantos, ¿no?, Mirá. que residen en Buenos Aires, o incluso la gente que viene por 2 semanas y no sabe cómo llegar a la cancha. Y lo que yo también valoro mucho de Racing, que siempre está abierto, ¿no?, a hincha extranjero, a vivir esto, o sea, es fácil asociarse, la verdad un lujo, o sea, y por eso quisiera un poco aprovechar también y a unir más gente al folclore del club. Bueno, gracias por venir. @recontravaleria. Gracias. Arroba recontra Valeria. Bueno, Así la que la quieran buscar en redes. la semana que viene no estamos, ¿sí? La semana que viene, feriado el lunes, no se trabaja, repetimos este programa. Y la otra semana, un invitado realmente de primerísimo nivel, actor, deportista, la va a pasar muy bien. Con él estuvimos esa noche en Montevideo de las Piedras de los Carboneros. ¿Vos tirás una pista? Sí, no. Es de un deporte que está en Villa del Parque. Ah, exacto. Pero un tipo fantástico, un tipo bárbaro a quien yo quiero mucho y que realmente es un placer. Está trabajando actualmente en una obra de muchísimo prestigio. Pásela muy bien, tenga una muy buena semana y nos volvemos a encontrar el lunes 23
con Carlos, con Patricio y con usted como principal participante de esto que dimos en llamar Racing, una pasión celeste y blanca. Un gran saludo para Alberto López, que me olvidé al principio, un amigo ahí de Belgrano R. Pásela muy bien, nos volvemos a encontrar en 15 días.